Que el Señor siempre quiere bendecirnos, quiere hablarnos y sobre todo quiere que pongamos en práctica lo que Él nos dice. Amén. Y esta semana hubieron unos versículos que me llamaron mucho la atención porque estaba leyendo en mi casa Segunda de Corintios y bueno, sabes en eso que siempre lo hemos oído, que muchas veces leemos y ya cosas que hemos leído, pero como que nos toca, ¿no? Y estaba leyendo en 2 de Corintios algo de Pablo y eso resaltó, eran pocos versículos, pero resaltó un montón porque dije, de verdad que cómo nos parecemos, ¿no? Los humanos, siendo un gran apóstol, cómo podía vivir y cómo podía sentirse como nosotros, ¿no? Me acuerdo que hace un mes por lo menos, me parece, la última vez que prediqué y hablé también de Pablo y creo que Stephanie también, que hoy la estaba escuchando, también nombró algo de la vida de él, pero siempre aprendemos cosas nuevas porque siempre el Señor quiere tocar nuestro corazón y quiere llevarnos a un nuevo nivel. Amén. Pues sabemos que Pablo era un gran apóstol, pero también sabemos que empezó sus inicios, él era perseguidor, en verdad, de la iglesia, de los cristianos, y hasta que tuvo un encuentro con el Señor Jesús, un encuentro verdadero y genuino, y su vida nunca más fue igual. Sabemos que su vida cambió tanto, que él dio su vida por Jesús sin importarle, y lo único que él quería en su vida era servirle a él. De hecho, él escribía cartas. ¿Y a quién escribía cartas Pablo? Pues Pablo escribía a esas iglesias que él mismo fundaba. Él era ya misionero porque él lo que quería era evangelizar y hablar de Cristo, hablar de lo que el Señor había hecho en su vida y que podía hacer en otros. Pero el Señor también usó a Pablo, vamos a decir así, las cualidades de él también, ¿por qué no? Porque él había sido enseñado, él había estado estudiando desde muy jovencito y se sabía la ley. Entonces Pablo era un evangelista que llegaba a las altas esferas, vamos a decirlo así, donde muchos de los discípulos no podían llegar, pues Pablo llegaba. Y podemos aprender mucho de él, ¿no? Su amor, podemos aprender su servicio, pero también podemos aprender otras de las cosas, ¿no? De sus sentimientos, de su ánimo en determinados momentos. Y siempre hemos dicho que la palabra, hoy mismo el pastor lo estuvo diciendo, que la palabra es toda inspirada por el Señor. Y muchas de las cosas que están ahí son un ejemplo para nosotros, para hacerlas, pero hay otras que son ejemplos para no hacerlas, ¿no? Entonces tenemos que ser oidores de la palabra y también hacedores, ¿no? Y Pablo aquí me sorprende un montón, le estaba contando a Ángelo, ¿no? Que es mi marido, para los que no lo saben, por si no lo están oyendo, y le estaba diciendo y compartiendo, le digo, ay, porque me comentó, ¿y de qué vas a hablar? Y yo le dije, no, de una cosa que me sorprendió un montón de Pablo, que leí un versículo y ahora se los voy a leer, por eso se van a sorprender. Y un versículo de los que siempre uno puede leer de Pablo, que iba a algún sitio a evangelizar, pero luego es que al siguiente versículo me dejó como, vamos a decir, como patinando, como diciendo, oh, ¿y qué se le ocurrió a Pablo aquí ahora? ¿No? Y luego mirando, porque sabemos que la palabra del Señor muchas veces, ¿no? En los libros empiezan unos versículos con una historia, pero luego, y unos capítulos, luego a lo mejor en el otro capítulo no sigue la misma historia, sino salta, ¿no? Hay como un paréntesis y salta a otro capítulo. Entonces, claro, yo me quedé ahí con esos dos versículos y dije, ¿y qué pasó? ¿Y qué le pasó a Pablo aquí? ¿Por qué dijo esto? Entonces empecé a mirar y luego di con la historia que seguía, que la había leído un montón de veces y se ve que no era para, o no me di cuenta, o el Señor quería, ¿no? que eso resaltara en mí hoy para contárselos a ustedes. Y como conté antes, Pablo escribía cartas y muchas veces se las enviaba por medio de, vamos a decir así, sus colaboradores, ¿no?
pues podía ser por medio de Timoteo, que también muchas veces pues en sus viajes los acompañaba. Y no solo Timoteo, también Tito. Pues en este caso, de los que voy a hablar, Pablo le había dado una carta para que la llevara a la iglesia de Corinto, que estaba en Corinto, ¿no? Por eso se llamaban los corintios, porque quería resolver algunas cosas que habían pasado y quería ver cómo iba la cosa, porque imagínate, Pablo va predicando, deja nuevos convertidos y él se preocupa, dejaba muchas veces responsables, pero luego no es como ahora que podemos llamarnos por teléfono, escribirnos un WhatsApp de cómo está. Esa gente a lo mejor no se veía en meses o incluso años que Pablo no llegaba, porque todo era caminando en barco, cuando no naufragaba, porque a Pablo le pasaba muchas cosas, ¿no? Entonces, claro, para él era, no vamos a decir una carga, pero sí, porque él amaba a la gente que él le hablaba del Señor y eran hijos espirituales de él. Entonces él quería saber cómo estaban. Y muchas veces eso pasaba mucho tiempo y él no sabía. Él oía de conflictos, él sabía que a veces a lo mejor ellos no entendían algo o simplemente les escribía pues para animarlos y decirles, pues mira, estoy contento, están siguiendo los caminos del Señor, no se han desviado, ¿no? Entonces Pablo estaba pues a la espera de esto. Y les digo, en 2 de Corintios 2:12. Dice así: cuando llegué a la ciudad de Tróade para anunciar el Evangelio de Cristo, se me presentó una gran oportunidad por el Señor. Lo estoy leyendo en la versión 2 habla hoy. Dice, cuando llegué a la ciudad de Tróade para anunciar el Evangelio de Cristo, se me presentó una gran oportunidad. Se la había dado el Señor, por eso dice por el Señor. Y entonces, claro, esto es algo normal, porque ¿para qué iba Pablo a las ciudades? Realmente él iba a predicar el Evangelio del Señor, él iba a dar su vida por los demás, de verdad. Y muchas de las cartas de él, cuando muchas veces tenía, vamos a decir, que defenderse, porque muchos decían, él no es nada, no es ni un apóstol ni nada, él muchas veces decía lo que no ha hecho por el Señor, lo que ha hecho, no, él decía y se defendía lo que he hecho por ustedes, porque la verdad que no todo fue gloria, también Pablo pasó penurias, ¿no? Y él llegaba a las ciudades y, como dije antes, pues hablaba y dejaba, se convertía gente y dejaba, vamos a decir así, una comunidad, ¿no? Como una iglesia. Y entonces él llegó a esta ciudad para eso, para evangelizar. Y yo estoy segura que Pablo no quería ni hacer lo contrario. Pablo no decía, bueno, pues ahora llegué a esta ciudad y ahora me apetece hacer otra cosa. No quiero hacer la voluntad de Dios, sino ahora llego a esta ciudad, el Señor me dice aquí que dice, se presentó una gran oportunidad. Imagínate, una gran oportunidad para Pablo. Se podía convertir mucha gente, podía llevar mucha gente al Señor, pero les voy a decir qué pasó luego, que esto es lo que me sorprendió y se los voy a leer en el versículo 13. O sea, primero dice, cuando llegué a la ciudad de Tróade para anunciar el Evangelio de Cristo, se me presentó una gran oportunidad por el Señor, ¿no? Pero mi ánimo no estaba tranquilo porque no encontré a nuestro hermano Tito. Por eso me despedí de ellos y me fui. Claro, yo leí esto y me quedé como diciendo, qué raro, ¿no? O sea, el Señor le abre una gran oportunidad. ¿Y qué pasó? Que Pablo se preocupó porque ahí quería encontrarse él con Tito, que venía a darle los reportes de, mira, lo que está pasando en la iglesia de Corinto, porque él no estaba allí, entonces lo había mandado. Y él dice que el ánimo de él no estaba tranquilo y se tuvo que despedir e irse. Y esto a mí me impactó, no sé si a ustedes, a lo mejor es que yo, pero me sorprendió de Pablo, ¿no? Saber él, ¿no? Yo, es una gran oportunidad. Llego a una ciudad
me pongo intranquilo, me despido a Dios y me voy. Yo sé que no fue así, de hoy, bueno, adiós, sino yo digo, imagínate lo que Pablo estaba preocupado, intranquilo, para él tomar una decisión así, porque cuando él iba de una ciudad a otra, eso le costaba llegar. No es como ahora, tienes el coche y vas, o puedes coger la guagua, un taxi. Imagínate, caminar, bueno, de todo, ¿no? Que podemos leer ahí cómo eran los viajes misioneros de Pablo. Pero él llegó ahí y él mismo lo dice ahí, que tuvo una gran oportunidad y esa oportunidad se la dio el Señor y no hizo nada porque estaba intranquilo. Y esto me llamó un montón la atención porque dije, la verdad que las personas somos realmente iguales en ese sentido, porque muchas veces Dios abre una puerta y según nuestro estado de ánimo o lo que nosotros pensamos que puede estar bien o puede estar mal, no se nos roba la oportunidad que nos da el Señor. Y yo mirando esto, luego ahora les leo los otros versículos de cuando ya se encontró con Tito y lo que allí pasó, que se sintió mejor, y vamos a ver que la oportunidad pasó, o sea, en ese momento, esta oportunidad que le abrió el Señor para anunciar, porque Él lo sabía, yo he venido a esta ciudad a llevar el Evangelio de Jesús, y el Señor me ha dado una gran oportunidad. ¿Y qué hizo Él? Estoy intranquilo, me despido y me voy. Qué pena. Bueno, sabemos que Pablo, pues, aprendió seguro, ¿no?, de sus errores, porque de hecho lo estaba escribiendo. Y él mismo escribió, el Señor me dio una gran oportunidad, me despedí y me fui. O sea que eso seguramente confrontó su corazón porque él lo estaba escribiendo. Pero yo pensaba en esto y decía, qué pena cuando el Señor nos quiere bendecir y quiere abrir una puerta y por nuestros temores, por nuestros miedos, por nuestra intranquilidad, dejamos, vamos a decir, como dice la gente, pasar el tren. Que el Señor es misericordioso y bueno y muchas veces hace otras cosas, ¿no? Pero qué pena cuando Él quiere bendecirnos y no estamos fuertes en el Señor, sino en la palabra del Señor, en las promesas que el Señor nos ha dado, sino pensamos en nuestros sentimientos. Porque me sorprende que Pablo diga aquí que es el ánimo. Mi ánimo, ¿sabe? Y eso nos pasa mucho, el desánimo. El desánimo es un arma, vamos a decir, casi como el pecado. Porque el pecado, no digo que ahora me malinterprete, vamos a pecar todo, que es mejor pecar que desanimarse. No, porque el pecado pedimos perdón al Señor y si es genuino sabemos que el Señor nos perdona. Pero el desánimo, así dice, ¿no?, en los proverbios y en muchos salmos, que hay para levantar el ánimo del hombre, ¿no? Y lo compara con un montón de cosas casi imposibles, porque sabe que cuando uno se desanima, aunque las circunstancias siguen igual y no ha pasado nada diferente, pero nos levantamos y estamos desanimados. Y esa puerta que se nos abrió ayer, o que vinimos al culto y estábamos aquí, y el Señor nos quería bendecir, pero nosotros estábamos pensando, yo creo que esto nos ha pasado a todos, me ha pasado a mí, estar a lo mejor en una situación complicada y estar en el culto y el Señor nos abre una gran oportunidad y podemos estar pensando, sí, pero es que mañana, ay, la que me espera mañana. Y el Señor con la puerta abierta para que no pase lo de mañana, pero no lo vemos y llegamos al lunes y nos encontramos mal. Y luego decimos, ay Señor, ¿por qué? Por no creerle al Señor, ¿no? Y creer más a nuestras emociones. Podemos estar tristes porque todos podemos pasar por muchas cosas, podemos pasar muchas circunstancias difíciles, pero lo importante es tener la confianza en el Señor y en sus palabras, en las promesas que Él te ha dado, porque es una pena. Y muchas veces pensamos que el Señor, cuando decimos que el Señor abre una puerta, muchas veces pensamos que es una puerta como que te va a lanzar al destino final. Pero muchas veces no, muchas veces esas puertas de bendición
son, vamos a decir, simplemente decisiones que uno tiene que tomar para llegar al otro lado. A lo mejor, como hay un refrán o algo así que dice que a lo mejor el paso que des no te lleva a tu destino, pero sí estás más cerca de él, te alejas de donde estabas. Entonces tenemos que verlo así, porque al final vamos a ver lo que pasó en 2 de Corintios, el 7, versículo 6. Aquí Pablo llegó a Macedonia, que dijo que iba a llegar allí, y se despidió y fue a Macedonia. Y cuando estaba allí, en el versículo 6 dice, pero Dios, que anima a los desanimados, porque todavía se ve que estaba desanimado, ¿no?, nos animó con la llegada de Tito. Y no solo con su llegada, sino también con los ánimos que traía a causa vuestra. Nos habló de lo mucho que deseáis vernos y de vuestra tristeza y preocupación por mí. Todo ello aumentó mi alegría. O sea, al final lo que vemos es que Tito estaba bien. Mientras él estaba allí, Tito estaba de camino. Y no solo estaba bien Tito, sino estaba bien. O sea, los reportes que le iba a dar era que no había ningún problema, al revés, que estaban incluso preocupados por Pablo, que no tenía nada contra él, que no había pasado nada, ¿no? Entonces, vemos lo que pasó. Si Pablo hubiese seguido en la ciudad, se le abría esa oportunidad, él hubiese hecho lo que tenía que hacer, ¿no?, lo que el Señor le había mandado. El Señor estaba haciendo su parte, estaba cuidando de Tito, cuidando de su iglesia. Y lo que tenía que hacer Pablo era obedecer al Señor y no llevarse por el desánimo, sino por el Señor. Pero claro, todo es un proceso. A veces vemos los personajes, ¿no?, las personas de la Biblia, y pensamos que es que desde el principio ellos fueron, ¿no?, bueno, y fueron grandes personas, pero pensamos que no tuvieron su proceso, y eso no es verdad. Ellos también tuvieron su proceso como nosotros, tuvieron que aprender. Pablo hizo muchos viajes y el Señor pues tuvo que enseñarle también la confianza en el Señor, porque a las cosas que se enfrentaba Pablo no era fácil, pero podemos ver y vernos reflejados en él, en el sentido de que el Señor me puede estar dando oportunidades para crecer en el Señor, me puede estar dando otras oportunidades en el ámbito laboral, pero yo no estoy muy animada, porque es que ese trabajo como que no, pero a lo mejor te lo abrió el Señor para sacarte de donde estabas y luego te lleva a otra cosa, no lo sabes, pero si sabes que si es del Señor, va a estar todo bien. Entonces es una pena que se abran puertas en nuestra vida y que el Señor quiera darnos bendiciones. Sabemos que este año viene marcado, ¿no?, que los pastores nos dieron la iglesia, ¿no?, los pastores nos dieron un calendario y cada mes va marcado con una palabra y el Señor nos ha dirigido. Sería una pena llegar y ya no solo cada mes y ver, ¿no?, pero sería una pena que llegara todo el año y haber desperdiciado muchas de las promesas que el Señor nos dio. Deberíamos decir, Señor, de verdad que quiero aferrarme a ti a pesar de mí, a pesar de mi ánimo. No estoy animada, vale, pero sé que tú estás ahí y con eso nos tiene que valer. Porque el Señor quiere hacer grandes cosas en cada uno de nosotros, pero ¿cómo nos va a enseñar? Si el Señor dice, te abro la puerta y tú dices, bueno, adiós, como en este caso Pablo, estoy intranquilo. Porque encima del título, que me fijé, solo son esos 2 versículos que les leí al principio, son 2 versículos y el título pone la intranquilidad de Pablo. Y yo ni me había dado cuenta. Pero cómo la intranquilidad, que al final es preocupación, te puede robar una bendición y una oportunidad de ser bendecido por el Señor. Muchas veces no vemos las cosas y decimos, pero Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Pero realmente el Señor muchas veces nos está diciendo, pero es que no soy yo, si yo te abro las puertas y tú te las cierras solo. Tenemos que estar con el Señor para saber, Señor, quiero acercarme a ti para primero no preocuparme, no estar intranquilo, intranquila y saber que tú tienes todo bajo control, que muchas veces cantamos, ¿no?, esa canción que dice, al final tú tienes todo el control de mi vida, pero a veces en las pequeñas cosas
tenemos que saber si es verdad que Él tiene el control. Por eso dije que muchas veces pensamos una gran puerta que se abre, Dios tiene el control de toda mi vida, pero siempre vamos como al futuro, como a lo que voy a llegar, ¿no? Lo hemos oído mucho de la pastora también y del pastor, que muchas veces nos enfocamos en todo, pero en todo como lo que voy a conseguir, pero ¿y el camino? El camino realmente es lo importante. Por eso no tenemos que estar desesperados, porque el Señor nos tiene que enseñar. Porque si no, luego cuando el Señor nos lleve nuestra vida a otro nivel y nos abre una puerta, no sabemos ni que la puerta la abrió el Señor, o sabemos como Pablo que la abrió el Señor, pero era tanta la intranquilidad que no podía ser usado por el Señor para ni llevar el Evangelio. Pablo no pudo ser usado por el Señor por su intranquilidad, por la preocupación. Entonces, ¿cómo vamos a decirle al Señor, Señor, úsame, heme aquí? Y se lo decimos, ¿no? Y son buenas las intenciones, pero ¿y cómo vamos a hacer cuando el Señor nos abre unas puertas y nos diga, por aquí? Y nosotros, ¿qué decimos? Es que parece que por ahí no era lo que yo esperaba. Yo pensaba que era algo más bonito, más que no iba yo a lo mejor sufrir, pero al final, si queremos llegar al destino del Señor y hacerlo bien para el Señor, y como nos han enseñado mucho, no estar en el destino y llegar y estar 2 días y ya está, porque no sabemos ni esperar en el Señor, ni sabemos oír la voz de Dios, ni sabemos nada, de verdad, que deberíamos de pedirle, Señor, de verdad, que prosésanos, ayúdanos. Porque si en las pequeñas cositas de mi vida, de todos los días, quieres bendecirme, me abres puertas, vamos a decirlo así, puertitas para que lo entendamos, pero que esas puertas me van a llevar a algo más y no te sé obedecer en lo mínimo porque me siento triste, me siento cansado, me siento, no sé, o un día me siento tan eufórico que hago algo que ni el Señor me dijo que me hiciera y sale mal. Porque si nos llevamos por emociones y por sentimientos, sin estar dirigidos por el Señor, porque los sentimientos y las emociones están bien, pero cuando no están dirigidas por la carne de uno que quiere uno, ¿no? Hoy estoy súper contenta, me dieron una palabra y ya, sí, ahí voy. Pero luego mañana me levanto y veo que todo sigue igual y digo, pues ¿será que no? ¿Será que no era eso? Y ya empezamos otra vez, me desanimo. ¿No? Y es como la rueda. Y si estamos en una rueda, ¿no? Esa inestabilidad no viene del Señor. Entonces podemos decirle hoy al Señor, mira Señor, yo quiero que tú me abras tus puertas de bendición, porque al final siempre decimos que el Señor, ¿cuál es su voluntad? No la sabemos de memoria. Buena, agradable y perfecta. Pues si la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta, ¿por qué no hacerle caso? ¿Por qué no decir, Señor, si tú abres una puerta, yo voy a entrar por ahí, aunque al principio la puerta no me guste? Porque si tú la abriste, me va a llevar a un sitio bueno, agradable y perfecto. Yo me imagino que Pablo se estuvo arrepintiendo mucho de esto y seguro que aprendió. Y pudo decir, realmente ahí no puse al Señor primero, me puse a mí. Porque si el Señor me abrió una puerta para que yo fuera canal de bendición, para que yo sea siervo, como él decía, ¿no?, de Jesucristo, y mi preocupación y mi angustia hicieron que me fuera para llegar a la otra ciudad a ver si estaba Tito bien, ahí fue que no confió en el Señor, ¿no? Y nosotros no queremos hacer eso, queremos decirle, mira Señor, yo quiero confiar en ti, porque si no podemos seguir bien, o sea, no podemos caminar como Él quiere que caminamos. Si nos equivocamos, pero creyendo que estamos haciendo las cosas bien y sinceramente diciéndole al Señor, bueno Señor, no sé si por aquí, pero entiendo que por aquí me abres la puerta, lo voy a hacer. Y ahí está la obediencia. Pero vamos a hacer algo, no vamos a decir, estoy desanimado, estoy preocupado, intranquilo, porque entonces ahí lo que demostramos al Señor es que no confiamos en Él ni en sus promesas. Y tenemos muchas promesas, no solo como iglesia, como cielos abiertos que el Señor nos va, y nos está llevando a las naciones, pero también personales. Pero ¿cómo vamos a llegar a esas promesas si no confiamos en el que te da las promesas? No podemos llegar.
porque nos vamos a soltar de la mano. Es como si te agarran y él te dice por aquí y tú dices, no, pero, ay, tengo miedo, me suelto y me voy al sitio contrario. No podemos, tenemos que decirle, Señor, no, tú me quieres usar, porque sabemos que el Señor quiere usarnos a todos. El Señor de verdad que no hace excepción de personas y quiere usarnos a cada uno de nosotros, porque nosotros somos diferentes. Cada uno es diferente. Y tú vas a llegar donde yo no voy a llegar y otro va a llegar donde tú no vas a llegar, como Pablo. Había muchos discípulos, pero Pablo llegaba a unas ciertas esferas sociales que otros discípulos no podían llegar, pero otros llegaban a otras esferas que a lo mejor a Pablo no lo recibían. Entonces, somos un cuerpo y todos somos importantes y lo sabemos. Muchas veces es eso que decimos, ¿no? Que muchas veces tenemos la información en nuestra mente, pero no en nuestro corazón, no ha bajado como revelación. Y hoy tenemos que pedirle al Señor, Señor, revélame, Señor, tu voluntad para mi vida, para que yo sepa y camine al lado tuyo sin preocuparme. Puedes preocuparte en el sentido de que somos humanos y eso no va a cambiar. Y puede llegar una situación que puede decir, Señor, ¿qué está pasando? Y en ese momento te preocupas, pero no abandonar. No decir, estoy tan preocupada que, no, Señor, eso que me acabas de decir no lo quiero hacer o por ahí no entro, ¿no? Porque entonces no vamos a hacer su voluntad para nuestra vida o siempre vamos a estar 2 pasitos para adelante, ahora dije 2 pasitos para adelante, parecía la canción, y 2 pasitos para atrás, ¿no? Y eso es lo que el Señor no quiere que avancemos. Y muchas veces como le decimos al Señor, Señor, acelera los tiempos. Le decimos al Señor, acelera los tiempos, muchas veces, porque queremos salir de nuestra situación. Y el Señor nos dice, vale, aceleramos los tiempos, vete para aquí, vete para allá. Y nos quedamos sentados, Señor, acelera los tiempos, pero que yo no tenga que arriesgar nada, que yo no tenga que hacer nada, tú acelera los tiempos. Pero sabemos que no, que el Señor no es así, porque Él nos usa a nosotros. Somos, ¿no?, su boca, sus manos, y Él quiere llevarnos a otros niveles, pero con nosotros. Él no va a ir por un lado y nosotros por otro, porque entonces solo seríamos nosotros y nuestra carne, y no su espíritu en nosotros. Entonces, yo voy a pedir a los músicos que pasen. A mí me gustaría que hoy, puedes estar ahí sentado, o si quieres ponerte de pie, que reflexionáramos en esto y decir, Señor, tú quieres bendecirme porque yo soy tu hijo y sabemos y sé que me amas. ¿Sabes que valemos lo que vale Jesús? Sus gotas de sangre. Por eso lo hizo. Y sabemos, y tú le puedes decir, yo sé que tú me amas y diste tanto por mí, pero luego a la hora del día a día muchas veces no confiamos, como que tenemos ese doblez de poder pensar, sí, pero no. Sí, me va a enseñar, pero como todavía no estoy aquí, y siempre estamos como pensando más allá. Como que nos hacemos una película, ¿no? Como, sí, claro, el Señor dijo eso, pero claro, quería decir lo otro y al final no avanzamos porque no hacemos lo que realmente el Señor quiere, porque no nos dejamos ni amar por el Señor. Porque pensamos, me gustó mucho la predicación de Stephanie cuando decía de que tengamos un buen concepto, ¿no?, de nosotros, o sea, ni alto ni bajo, ¿no? Que también lo dice a Pablo, porque la altivez es mala, pero también el quererte menos es malo. Y uno tiene que aprender a que todos somos diferentes. Y me hace un poco de gracia algo, porque yo siempre que a lo mejor me dicen de predicar, claro, todos somos tan diferentes, y yo siempre, ¿no?, a veces cuando hablo con Ángelo, él es tan diferente a mí, y bueno, y los pastores, y todos somos diferentes, que somos tan diferentes, ¿no? Y yo le digo siempre, es que yo soy a veces tan sencilla que yo no digo nada. Yo me pongo a decirle las luchas que tenemos cada uno, ¿no? Yo no sé ni para qué me dicen de predicar. Y a veces Ángelo, que es de mucho vacilar, que ya lo conoce, me dice, mira, porque a veces yo le digo, mira lo que tengo para predicar y tal, y a lo mejor es una hoja y así casi nada, ¿no? Y a veces, y otra me ha dicho, mira,
tú lo que tienes que hacer por último es tú subes, lees un versículo y dices hasta aquí, reflexionen en su casa y ya está. Dice, porque como sigas así, la sencillez tanto, pues vas a... Y ahí me refiero yo a lo que somos tan diferentes, ¿no? Pero que el Señor nos usa de diferente manera. Otras personas a lo mejor son más impulsivas, otras no, te hacen más reflexionar, otras son más tranquilas, otras... Pero el Señor te usa según eres tú y quiere llevarte a otros niveles según eres tú. Entonces, usar a gente como yo, que como dice Ángelo, que lee un versículo y poco más, que no digo mucho a veces, y aunque no, luego a veces me dice, oh, ¿cómo en ese versículo sacaste eso? Deberías de haberlo dejado para mí y lo hubiese predicado yo. A veces me dice eso, ¿no? Hoy me estoy metiendo con él, porque como él siempre se mete conmigo, aproveché que estaba aquí. No, es broma, es broma. No sé ni dónde está y mejor ni miro. Entonces, te invito a que te pongas de pie ahora y que le digas al Señor, Señor, yo sé que tú me quieres usar, pero también sé que me abres puertas que yo muchas veces cierro por mi inseguridad, por mi intranquilidad, porque las cosas no pasan ya y abandono, o porque las cosas no son como a mí me gustaría que fueran. Entonces no permanezco, y realmente eso es lo importante, permanecer. Entonces, que Dios no nos abra oportunidades, que Dios es una pena que Dios esté dirigiendo nuestro camino y nosotros a cada momento estemos girando y el Señor otra vez socorriéndonos, y luego decimos, Señor, es que no llego a mi destino, Señor, es que tus promesas no se cumplen, y el Señor, pero es que si te llevo para adelante y tú te giras y vas a otro lado, realmente nunca es por el Señor, porque si es por Él en un día puede hacer cualquier cosa. Él en un día puede hacer que lleguemos a nuestro destino, pero somos nosotros los que impedimos muchas veces. Entonces, vamos a decir, Señor, aquí este ejemplo es un ejemplo de Pablo, y de verdad que Pablo era una persona humilde, porque él escribía y no le importaba escribir en lo que él fallaba. Conté una vez que él escribía de cómo se sentía. Incluso a veces se sentía como un condenado ya a muerte. No sé si se acuerdan que dije que hay un versículo que dice, en esta ocasión me sentía en una situación difícil que él estaba pasando, como un condenado a muerte, como que ya sabes cuándo va a llegar tu hora, que no tienes escapatoria. Pero él cuenta, pero esto me ayudó y me sirvió para confiar en ti. ¿Por qué? Porque él estaba confiando en su propia fuerza, en sus talentos, por los dones que tenía, pero al final no estaba confiando, ¿no?, en el Señor. Y la Biblia, como decimos, ¿no?, es para nosotros un ejemplo para hacer las cosas bien y para dejar de hacer cosas que vemos que retrasan nuestra vida. Yo te invito ahí a que estés con los ojos cerrados, si quieres, o para que no te desconcentres y le digas, Señor, yo quiero, Señor, hacer tu voluntad, Señor. Yo quiero, Señor, que tú me abras, Señor, puertas, que tú me abras, Señor, oportunidades. Y yo no quiero volver atrás. Dile ahí, Señor, y pídele perdón, porque si tú sabes que en algún momento claramente, como Pablo aquí decía, el Señor me dio esta oportunidad, yo vine con un propósito, pero me fui, me despedí y me fui. Pues pídele perdón también al Señor. Señor, yo sé que te desobedecí en esta ocasión, en esta que tú me estabas diciendo que fuera. Te pido perdón porque quiero obedecerte. Ahí estate, que el Señor te quiere hablar, porque Él quiere llevarte a un nivel mayor.